cara. La autarquía es un estado económico propio de las economías cerradas, en el que un estado es autosuficiente y por tanto no comercia con nadie, justo lo contrario de lo que es el comercio ricardiano y las ventajas del libre comercio. Lo que percibo en el mundo actual es un proceso muy interesante, que revierte por completo los últimos 30 o 40 años de consenso de Washington, caracterizados por un crecimiento del comercio mundial y de los flujos de capital, lo que se traduce en un aumento del PBI mundial. Lo que pasa es que hay unas cuantas tendencias interesantes. Por ejemplo, en los últimos 30 años el comercio mundial ha crecido aproximadamente el doble que el PBI del planeta, aunque en este momento el comercio mundial permanece estancado o incluso disminuye, lo cual puede desembocar en dos cosas: o que suba el crecimiento mundial o que baje y se equipare al comercio mundial. Por su parte, los flujos monetarios han caído entre un 50 y un 60% en comparación con los niveles que había antes de la crisis del 2008. Así pues, las cosas han cambiado radicalmente. Y eso es algo que debemos... Por varias razones. Una de ellas es el medio ambiente, que en muchas regiones está quedando devastado y provocando enormes dificultades. También está la amenaza terrorista, que genera enormes problemas como las nuevas asignaciones de capital al sector de defensa. Se está gastando un dineral en proteger a la gente de lo que percibimos que pueden ser amenazas terroristas y que en algunos casos lo son de verdad. Pero de las consecuencias medioambientales que de ello se derivan no habla nadie. Vamos, que usted considera que la globalización se está revirtiendo. Al final todos acabaremos como Corea del Norte, ¿no? Sí, Corea del Norte es el último país autárquico que queda en el mundo. De hecho, los norcoreanos tienen una palabra en su idioma para definirlo. La gente piensa que esa situación es excepcional, cuando a lo largo de la historia no ha sido así. La Unión Soviética fue durante mucho tiempo en autarquía, Japón durante el periodo Edo o la Camboya de Pol Pot. Así pues, no es del todo raro experimentar con un modelo así. Lo importante aquí es entender por qué pasa eso, porque al hacerlo comprenderemos cuáles son las verdaderas dificultades. Una de las razones de la autarquía actual es que cuando hay mucho crecimiento y se saca un importante partido de ella, la autarquía puede llegar a funcionar muy bien. Lo importante aquí es dirimir qué fue primero, el huevo o la gallina. Y es que como el crecimiento se ha ralentizado, todo el mundo intenta sacarle el máximo partido, por lo que ya no nos beneficiamos tanto como antes, lo cual se traduce en que, por ejemplo, las exportaciones chinas ya no contribuyan al PBI en la misma medida y acaben convirtiéndose en algo interno. Es decir, que su compromiso con las cuestiones internacionales disminuye. Por otro lado, es cierto que si se dan ciertas circunstancias, una economía globalizada puede resultar muy productiva. Y una de esas circunstancias es la que tenemos actualmente en Australia, cuando se intenta inflar la economía en un momento difícil. No en vano, cuando un país tiene déficit fiscal y al mismo tiempo no produce nada, que es lo que pasa en Australia, cada vez que hay déficit fiscal se importan más bienes, lo cual beneficia a otros países, a sus socios comerciales. Todo eso está ocurriendo. Sin embargo, lo que yo creo que más daño va a hacerle a la globalización tiene que ver con otra cosa: la pérdida de calidad de vida en las economías avanzadas por culpa de que los empleos de producción de calidad se hayan trasladado a los mercados emergentes, lo cual ha hecho que en estos lugares la calidad de vida mejore y se creen nuevos mercados para ciertos productos fabricados en las economías más avanzadas. El problema es que los beneficios no son proporcionales. Por eso hay esa gran tensión entre los beneficios que aporta la globalización para el ciudadano medio y los que proporciona un pequeño grupo de personas, la élite, por así decirlo, o los trabajadores muy cualificados. Y esa tensión resulta muy difícil de digerir, algo que se manifiesta de muchas formas. Las distintas campañas electorales que tenemos en marcha en este momento, en diversos países, tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, en Estados Unidos se está evidenciando que ambos partidos se muestran reacios a adoptar el comercio al 100%. Y algo parecido sucede en otros lugares del mundo, lo cual supone un cambio
¿Qué tan asociado va al neoliberalismo? Todos estos términos están estrechamente ligados a las economías de la era de la desregularización que se inició en la época de Thatcher y Reagan.